Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, episodio número 9. Pastora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, estoy muy contenta y bueno, también ya estamos en el capítulo 9, entonces ya llevamos bastante avanzado y estoy con temas padrísimos, estoy muy contenta también por el tema de hoy. Sí, ¿quién hubiera pensado que ya tan rápido se hubieran pasado 9 capítulos? Y bueno, aquí andamos. ¿Están listos para el tema de hoy? Sí. Ok, bueno, pues vamos a recordar cosas que sí deben pasar en la iglesia, episodio número 9. El día de hoy queremos hablar con todos ustedes acerca de consagración. Creo que es un tema muy bueno, es un tema que debemos de hablar y cosas que sí deben seguir pasando dentro de la iglesia. Como cristianos debemos de seguir siendo consagrados a la palabra. Ahora, ¿por qué nos adentramos a esto y por qué es importante tocarlo? Quiero preguntarte, quiero que nos introduzcas, porfa, en el tema. ¿Por qué sí debe pasar la consagración dentro de la iglesia? O vamos a empezar con qué es consagración, ¿no? Sí, yo creo que consagración tiene que ver con santidad, consagración es otra palabra, otra forma de hablarle a la santidad. Y santidad no es ser perfecto, sino presentarme a Dios, tener la capacidad de presentarme a Dios todos los días, que Él borre mi pecado y que también pueda yo comprometerme a ser mejor cada día, es decir, a fallar menos cada vez. Eso es santidad. Mucha gente piensa, nadie puede ser santo porque es perfección, es no cometer errores, no fallar en nada y no, o sea, nunca fallar. Y eso es imposible, o sea, no hay ser humano que pueda ser perfecto en ese sentir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer y entender es que la única manera de ser santificados o ser santos es a través del Espíritu Santo, a través de Dios, quien nos santifica, Él es quien nos lava de nuestra maldad. Entonces tengo que venir a su presencia para que Él me santifique. Sí, perdóname, concuerdo con eso, ¿no? Creo que hablar de consagración y por qué queremos hablar de ello es porque queremos recordar que consagrarse no es andar por el mundo ahí flotando ni siendo superior a los demás, ¿no? Sino consagrarse, yo lo entiendo también de esta manera, es un compromiso, pero también apartado de, ¿no? No por nada en la Biblia nos habla de personas que se consagraron y que estaban consagradas para Dios, ¿no? Y era importante y aún es importante para nosotros. A lo que vamos es que desafortunadamente se ha vivido un cristianismo moderno, light, donde creemos que consagrarnos ya no es relevante y creemos que Dios nos acepta tal y como somos, así, y en una parte es algo de verdad, pero no es totalmente cierta esa frase, ¿no? Es importante comprender que la consagración aún es muy relevante para Dios y también para nuestras vidas debería de serlo. Es importante que podamos entender que la consagración es parte de nuestra día a día y como bien lo mencionas, ¿no? Es un compromiso que yo estoy haciendo con Dios todos los días. Hay una parte en la Escritura que me gusta mucho que menciona acerca de que Él nos perfecciona todos los días hasta su venida. Y eso nos habla de la gracia y del amor que Dios tiene por nosotros, porque como bien lo dices, tal vez un día podemos fallar y fallar a veces ni siquiera con acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, etcétera. Y entonces entender que consagración también es algo importante para Dios y es algo que yo aún debo de seguir poniendo en práctica, ¿no? O sea, consagración no es sinónimo de perfección, ¿no? Entendiendo eso por ahí. Te me adelantaste a la pregunta porque yo te quería hacer la pregunta, ¿por qué sí debe de ser importante hoy en día dentro de la iglesia? Ya lo contestaste, pero creo que también una parte importante, y por eso lo queremos tocar, es justamente lo que decías del el cristianismo moderno que ha venido siendo hoy en día, y que yo creo que no lo hacen con un mal propósito, ¿no? O sea, no es como bueno, vamos a modernizar el cristianismo, lo vamos a hacer más light, sino hasta donde yo tengo entendido, se ha hecho con la intención de atraer más personas a la iglesia, ¿no? Con tu forma de ser, a lo mejor de decir, bueno, o sea, sí soy cristiano, pero, o sea, relájate, tú y yo hacemos lo mismo. Entonces, es como relajar esta parte, para atraer a más personas. Puede ser una manera. Más bien creo que es un arma de doble filo. O sea, porque creo que hemos entendido mal lo que Pablo dijo. O sea, hasta el griego para ganar al griego, hasta al ateo para ganar. O sea,
como la gente es para ganarlos, pero ni siquiera tiene que ver con adoptar sus costumbres o su forma de vivir y que vean que somos muy parecidos o que nuestra vida es igual, como para que ellos acepten venir o acepten que realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Y ese es el peligro, porque se supone que debemos de ser luz en la oscuridad y se supone que sí debemos de marcar una clara y evidente diferencia, no en asuntos básicos como, no sé, felicidad y cosas como esas, sino ya en la sustancia de lo que somos, de la esencia de nuestro comportamiento diario. Sí debe de haber una diferencia clara en comportamiento, en acciones, en lenguaje, en costumbres, aún en los lugares que frecuentamos, todo ese tipo de cosas. Pero creo que eso solamente es la evidencia de la esencia, ¿no? O sea, todas las actitudes que tenemos solamente es la evidencia de lo que realmente es la esencia. Digamos el fruto, por así decirlo, Sí. ¿no? Eso es como una parte, y la otra parte pues también la naturaleza pecaminosa que tenemos ahí de repente decir, bueno, no pasa nada si hago esto, ¿no? Somos una luz, pero queremos ser una luz tenue. O sea, no que realmente alumbremos en donde estamos, sino sí soy luz, pero soy una luz bajita. Entonces, hay una línea muy delgada en eso, ¿no? En libertad, libertinaje. Creo que va por ahí. Sí, yo creo que es eso, que está tan borrosa la línea y que el trabajo de la iglesia tendría que ser marcar bien la línea, que eso es lo que la Biblia hace. La Biblia nos enseña bien la línea de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No se trata de lo que es moda, religión, no. O sea, la línea que marca la Biblia tiene que ver con lo que Dios le agrada, lo que está dentro de su voluntad y lo que no. Todo lo demás son opiniones, formas, comportamientos humanos, ¿ok? Entonces, creo que la línea, la Biblia la marca bien, y el trabajo de un pastor, de un líder, de la iglesia misma, es marcar esa línea o reafirmar la línea, no que yo quiero, ni que yo tengo doctrinalmente formado, sino que la Biblia enseña. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, creo que hoy en día la iglesia ha borrado esa línea. O sea, no la iglesia, sino el cristianismo moderno se ha encargado de borrar la línea en todos los aspectos. En costumbres, ya hemos hablado antes de cómo la iglesia se encargó de hacer Halloweens cristianos, discos cristianas, a una música, cómo se ha permeado por todo el comportamiento. Esas son demasiadas cosas las que ha habido. Sí, y tristemente también caemos en esa idea donde lo mencionabas al inicio, ¿no? De la temporada, todo es religioso, ¿no? Aquí ya estamos en la contraparte cuando hablamos de consagración, porque también no podemos caer en ese pensamiento de que todo lo que Dios demande de nuestra vida es religión. Así. Porque, por ejemplo, yo les quiero contar rápidamente, yo vi hace unas semanas un TikTok que se llamaba El Bar, ¿no? Y tú por el bar, pues te puedes imaginar a lo mejor una cantina, unos tragos, etcétera. Y no, tristemente era una iglesia, ¿no? Se llamaba Iglesia El Bar. Entonces, sí se dan cuenta la idea a la que queremos llegar, ¿no? Que tristemente queremos borrar límites de consagración, porque la verdad es que una iglesia mantiene su identidad, no por ese tipo de nombres, porque no necesitamos ese tipo de ideas como para que la gente venga a los pies de Cristo. Es triste que necesitemos de esas ideas, porque no es así. Y también veía una frase que me gustó mucho, y es que a veces pensamos que la palabra no es suficiente, como que necesitamos darle una ayudadita a Dios para entender que la gente se acerque, y tristemente borramos el límite de consagración en nuestra vida. Consagrarnos, yo también quiero explicar esto, y espero que lo podamos entender, porque hay veces que entendemos la consagración meramente para temas de sexualidad, y tampoco es así. Hay veces que la consagración va más allá de eso. A veces sí, hablar de eso también es importante y es real, es necesario para la vida de las personas, pero no nada más es eso, como bien lo dices. A veces consagrarme tiene que ver con cómo hablo, cómo actúo, cómo guardo mi testimonio, cómo guardo mi vida habla, o como bien lo dices, o es una luz que apenas se alcanza a alumbrar. O sea, la consagración abarca constantes puntos que va más allá de lo estereotipado o de lo que creemos que es andar volando ahí entre las personas. También me dio una frase que me gustaba mucho y que decía: una constante humillación
me va a llevar a tener una vida de consagración. Y es la verdad, porque estar entendiendo que yo como persona voy a estar fallando todos los días de mi vida, es importante estar humillado ante los pies de Cristo, y me abre el panorama para que la consagración esté apartado yo para Cristo en medio de mis fallas y mis errores, yo pueda seguir usando por Dios, ¿no? Así es. Ahorita que estabas hablando me acordé de una canción que dice: cuidan en mis ojos, cuidan en mis manos mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, no te quiero fallar jamás. Y creo que es cuidar cada parte de nuestro ser. Me gustaría leerles un versículo que encontré en Santiago 4:4 que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, creo que no es fácil, ¿no? Ahorita hablamos como de esta parte de rectitud y todo, pero no es fácil en medio del bullying, no es fácil en medio de la burla, la crítica, y más en el tiempo actual en el que vivimos, que no, pues ya eres cerrado, ya no vives en el siglo pasado, etcétera, y seguir manteniéndote firme en tus convicciones, en lo que es la palabra, y no estirarla, ¿no? O acomodarla a lo que conviene al mundo, es complicado. O sea, creo que no es algo sencillo también como cristianos, como seres humanos, el batallar todos los días con eso. Entonces creo que por eso necesitamos la ayuda constante del Espíritu Santo, estar preparados también y tener convicciones firmes de lo que creemos y de lo que somos. Al final yo creo que cuando una persona que no conoce de la palabra te ve firme, con convicciones, seguro de lo que estás creyendo, en el fondo anhelan esa parte de decir: quiero la seguridad que tú tienes, aunque no te lo digan directamente. Pero hay muchas personas que lo anhelan, no dejarse llevar, sino tener la convicción firme como tú la tienes. Sí. Por ejemplo, mencionando el versículo que tú dices, creo que mucho tiempo la iglesia lo entendió al revés, o no logramos entenderlo. Porque la Biblia dice: el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia no está refiriendo a que no tengamos amigos en el mundo. El ejemplo es Jesús. Jesús, la Biblia decían que era amigo de publicanos y pecadores. O sea, sus amistades no eran las personas más de un testimonio más agradable que podamos pensar. Él se hacía amigo de prostitutas, de pecadores, de publicanos, de gente que eran sector quizás rechazado, señalado. Si no tiene que ver con que adquieras o asumas el comportamiento que el mundo tiene. Jesús pudo estar en ambientes donde no había la mejor testimonio, pero aún así podía él ser el testimonio. Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Creo que consagración tiene que ver con eso, mantener mi testimonio en medio de un mundo o de un ambiente perverso, donde yo no me hago amigo del mundo al no adoptar sus comportamientos, sus ideologías, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, o sea, todo, aún su pensar, y puedo yo ser luz para ellos. ¿Qué va a cambiar esto? A veces hasta te van a dejar de hablar, y eso es parte de, pero va a provocar que cuando haya un momento de necesidad en su vida, en quien van a pensar es en ti. No van a pensar en el amigo borracho, en el amigo con el que se dicen súper amigos, no. Cuando estén en un momento de necesidad grande en su vida, van a acordarse de que tú supiste guardar tu testimonio, que siempre les predicabas, que siempre les decías, y tú vas a ser una luz para ellos, y en su adversidad, que a quien van a correr es a ti, y van a decir: ¿sabes qué? Pues yo necesito que tú me ayudes, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Creo también en cuanto a este tema, dos cosas, dos versículos. Uno, la Biblia, y que es una pregunta válida, y la gente siempre se va a preguntar: ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que sí está bien? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Y una pregunta es que siempre nos hacen como pastores, siempre nos van a estar preguntando sobre cierto tipo de acciones, si es pecado o no lo es. Y está bien, porque es la duda que se genera, o la intención de hacer lo correcto genera esta pregunta de: entonces, ¿qué es bueno? ¿Qué no es bueno? Y dos versículos podemos hablar en esto, ¿no? Y me gustaría que los comentáramos. Uno de ellos es, Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tengo permitido hacer todo, pero no todo lo que yo haga o que pueda hacer
le conviene a mi vida. No sé qué piensen de estos dos versículos. Creo que el problema de todo esto es que, como bien lo mencionan, queremos extender lo más que se pueda la Biblia para ver en dónde entro yo, ¿no? Y es bien triste porque más bien le buscamos justificación a nuestros actos. Y también a mí me surge una pregunta con lo que hablábamos, porque a lo mejor no vamos a dar chance en los comentarios precisamente en este momento, pero yo me podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si en algún momento yo me consideraba ya una persona que ama a Dios y en algún momento mi testimonio falló? Y a lo mejor, pues igual y estoy hablando personalmente, ¿verdad? Pero esa es una pregunta que abarca demasiadas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí también entraría eso, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a lo mejor en una de esas cosas dañé mi testimonio, ¿no? En lo que, pues no me dicen que no, pero tampoco que sí, pues voy a hacer algo. Entonces, creo que es necesario también que podamos explicar muy brevemente, yo no sé cómo ustedes lo vean, qué pasa cuando yo ya me considero hijo de Dios y aún así fallo y mi testimonio pues queda manchado, porque hay veces que hay cosas que definitivamente dejan una marca, una mancha dentro de nuestra vida. ¿Cómo podemos superar eso? ¿Cómo creen que pueda ser tomado a veces también por nuestras autoridades espirituales? Porque también es importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces decimos nos escondemos del pastor, pero pues Dios sabe todo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos abarcar todo eso? Bueno, yo ahorita quiero responder eso. Pensando un poco en el versículo que les decía, yo creo que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, tiene que ver con el criterio propio. O sea, con tener criterio para tomar decisiones, para hacer las cosas que hacemos. Y es que creo que es uno de los principales problemas de los cristianos, que no tenemos criterio para saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Entonces creo que es importante esto, que tengamos claro desarrollar criterio. O sea, qué es lo que la Biblia, mucho de lo que la Biblia nos enseña es eso. Aprende a desarrollar criterio para no está mal cuestionar a una autoridad qué debo de hacer o no, sino tú mismo de desarrollar criterio, y es algo que vamos a hablar dentro de 8 días. Por ejemplo, sobre la música, qué tipo de música puedo escuchar o no, que me funciona o no me funciona, o sea, si realmente me está sirviendo. Y eso es lo que mucha gente carece, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente viene y te pregunta, ¿es bueno hacerme un tatuaje? Y es falta de un criterio, porque Pablo es claro y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tengo que aprender a seleccionar qué es lo que me conviene, ¿no? Y bueno, ahora sí, volviendo a la pregunta que tú hacías, creo que mucho del trabajo de la iglesia es ese, saber restaurar a las personas que ya conocían de Cristo, pero que por X o Y razón fallaron, cayeron de alguna otra manera o algo por el estilo. Eso es lo que la iglesia debe de saber hacer, tener un proceso de restauración, que es esos hijos pródigos, ¿no? Que fallaron, que se alejaron de la casa, que se alejaron de Dios y por X o Y razón terminaron pues en rumbos equivocados, ¿no? Bueno, el trabajo no es de ellos, el trabajo de ellos es venir a casa, o sea, como la Biblia dice, volver en sí, entender que lo que pase en su error, Dios los está esperando. Y si ese es tu caso, si hoy estás lejos de la iglesia por X o Y razón a causa de tus errores, solamente vuelve. El trabajo no lo tiene la persona, el trabajo más fuerte de la persona ya lo hizo, que es volver. ¿Okay? La otra parte, primero le corresponde a Dios hacer un proceso de restauración, de limpiar, de hacer todo lo que hizo con el hijo pródigo, ¿no? Pero también el de la iglesia, el ser el hermano mayor, que no fue el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Sino a ser el hermano mayor real, que pueda abrazar, que pueda ser la mano de Dios en ese proceso de restauración en lo que hayan fallado, y abarca cualquier pecado, porque hace rato decías, ¿no? A veces nos enfocamos en lo sexual o en no matar, en no robar, no hacer esto, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con consagración, que solamente nos enfocamos en los pecados grandes, ¿no? Así es. Bueno, pues hay algunas cosas que me gustaría mencionar, y una es, no tiene ningún sentido
que la luz esté en donde no hay oscuridad. Creo que como cristianos debemos de saber en dónde alumbrar, ¿no? Número 2, esto que decías me llama mucho la atención, de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay muchas cosas que si no sabes hacia dónde ir, yo lo que digo es mejor no lo hagas, ¿no? Más vale. Porque pues hay cosas que sabemos que es ley y bueno, eso definitivamente no se mueve, pero hay cosas en donde de repente llegamos a tener duda. Entonces, si hay duda, es mejor no hacerlo. Yo opino. Sí, yo creo que es excelente eso. Y ya, bueno, si quieres ir con tu pastor a aclararlo y todo, pues ya como que se abre el panorama y entonces ya es para tomar la mejor decisión. Y creo que como cristianos, creo que Dios nos ha dado oportunidades. Y creo que el trabajo de la iglesia no es juzgar, sino ayudar a esas personas que han caído, que han fallado, a lo mejor lo han hecho con intención o ni siquiera se dieron cuenta en qué momento lo hicieron, pero creo que si Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? No solamente ser misericordiosos con el mundo, sino también ser misericordiosos con aquellos que lo están intentando una vez más. Me gustaría que, no sé, Suri, que nos pudieras dar como esta parte de qué es consagrar y algunas, no son técnicas, pero algunos puntos acerca de la consagración para finalizar. Sí, vamos a empezar a finalizar. Recuerda que consagrar va más allá de creer que no vas a fallar. Consagrar quiere decir que tu vida va a estar exclusiva y apartada para la voluntad de Dios, en pocas palabras, porque podemos dar más definiciones. Pero eso es eso, apartado para Dios, exclusivo para Dios, y la consagración también va a traer para tu vida muchas bendiciones. Pero también hay ciertos principios que implican consagrarse a Dios, ¿no? Quiero darte seis principios que me gustaría que podamos poner en práctica acerca de la consagración. El número 1 es la dedicación a Dios, ¿no? Consagración implica dedicarme a Dios. Número 2 también implica consagración, quiere hablar de un crecimiento espiritual. Ya lo veíamos hace algunas semanas acerca de cómo podemos crecer espiritualmente hablando de la oración, pero también involucra muchas más cosas del crecimiento espiritual. Como punto número 3 quiero hablarte de algo que ya mencionamos y es el testimonio. Yo sé que nuestra vida puede dar 1000 vueltas, caer o no caer, pero procuremos siempre hacer el bien, dice su palabra, ¿no? Procuremos siempre caminar bien. ¿Por qué? Porque es evidente que nuestra vida siempre va a ser el reflejo de lo que Dios quiere para este mundo. Y si nuestra vida es lo principal, que no es lo que Dios quiere, pues algo estamos haciendo mal. Tratemos de cuidar lo que nuestra vida, tampoco te digo, sé perfecto, no hables con nadie, aléjate, apártate, no. Vivimos en un mundo real, con unas personas reales, por lo tanto, mantengamos un comportamiento adecuado siempre. Y creo que aquí no lo mencionamos en la enseñanza, pero procuremos cuidar a los débiles. No vamos a hacer algo que involucre, que haga caer a alguien más, llámese lo que se llame, ¿ok? Y vamos a hablar acerca de resistencia al pecado. Yo sé que hay veces que consagrarnos involucra muchas cosas, pero resistencia al pecado también quiere decir que, pues, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, apartarnos de todo eso. Servir a los demás es bien importante como punto 5, y aparte de consagración, era una de las tareas más importantes de los sacerdotes, servir a los demás. Y como último punto, el propósito. Parte de consagrarse es porque hay un propósito eterno para tu vida de parte de Dios. Entonces, recuerda que también en medio de la consagración no todo es reglas, no todo es, ay, sí, a todo, no, sino es entender que consagrarme va a tener un propósito que proviene de Dios y que va a bendecir mi vida. Así es. ¿Ok? Sí. Bueno, yo quiero mencionar 2 cosas y con eso yo termino. La primera es lo que tú dices de esta parte de, ahorita que decías, venía a mi mente los sacerdotes y cómo pedía Dios, exigía santidad de ellos, si no el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo. Y esto me lleva a algo, santidad no es un invento de la iglesia, santidad no es algo que está ahí nada más, o una ocurrencia, un concepto social. No, santidad es una demanda, es una exigencia que Dios nos hace. Dios nos exige, seamos santos. Jesús dijo, sean santos como mi Padre y yo lo somos. Entonces, Dios exige santidad. 1. Y 2, otro punto que mencionabas es
el amor a los débiles. O sea, Pablo dijo, absténganse por amor a los débiles. O sea, Pablo estaba diciendo, hay muchas cosas que no necesariamente son un pecado o que son incorrectas delante de Dios. Vuelvo a lo mismo, criterio propio. O sea, es importante tener criterio para qué tipo de acciones aplica este versículo, ¿ok? Pero Pablo dice, si vas a hacer ocasión de caer a alguien, o sea, puedes, con tus acciones que no sean pecado, puedes provocar a alguien que peque, mejor no lo hagas, ¿ok? No sé, puede ser, mucha gente considera que tomar vino no es malo. En un entorno cultural, México no se acostumbra a tomar vino, entonces, ok, vamos a decir, necesariamente no es pecado, pero si hay alrededor de mí, por yo consumirlo, voy a hacer que alguien peque, voy a hacer que alguien caiga y que pueda decir, bueno, si el pastor se tomó una copa de vino, que yo jamás he probado eso, pero no me llama la atención. El pastor se tomó una copa de vino, pues yo me voy a tomar 3 cervezas, 4 cervezas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces voy a hacer ocasión de caer para alguien, mejor me abstengo. Ok, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque yo me puedo convertir en piedra de tropiezo y aguas con eso. Creo que eso también es un tema que entra bastante bien y lo que vamos a tocar la próxima semana. Y pues lo vamos a ampliar un poquito justamente lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Yo nada más para terminar puedo decir, la consagración no tiene por qué ser un sacrificio, sino un deleite de saber en dónde estás parado y tener la seguridad de que tus convicciones son firmes, y eso te va a dar seguridad para caminar toda tu vida. Lejos de ser un pesar, tiene que ser un disfrute de saber que tienes un camino hacia dónde dirigirte. Así es. Pues familia, hemos terminado el día de hoy. Recuerda, estamos solamente a un episodio más de terminar la temporada y ya estamos preparando la tercera, que también va a estar buenísima. Esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda darle me gusta, compartir, suscríbete para que te lleguen todos los videos de Comunidad Podcast y también las enseñanzas de Corrientes de Gracia. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Nos vemos el lunes a las 3:30 por Spotify, a las 4 por YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.